El día de hoy vamos a platicar de muchas cosas y vamos a empezar hablando de la siguiente gloria para el boxeo mexicano. Su nombre es Sergio Mendoza Córdoba, tiene 29 años y le dicen el Lloreme. Es de Hermosillo, Sonora y está invicto. El Lloreme es un noqueador que quiere vengar al Gallo Estrada y quiere enfrentar a Jesse Bam Rodríguez. Lloreme pelea en la división de los pesos mosca y tiene un récord profesional de 24 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut, con una efectividad noqueadora terrorífica del 87%. El Lloreme tiene un estilo muy chulo de boxeo, amén de una gran resistencia. El Lloreme nos ha regalado joyas de pelea, la última ante Ángel Ramos Serrano en Sonora, donde noquearía con un poderoso uppercut a su compatriota en el round 3. ¡Hop! ¡Hop! ¡Ya espérate! ¡Gancho, muchacho! ¡Gancho! ¡Ahí está, le diste! Lloreme inició su carrera profesional en el 2018 y fue campeón de la FECAR Box en el 2022. Es de los mejores pesos mosca en la actualidad, porque hay que decir que en los pesos mosca hay varios mexicanos dominando la división, como Ángel Ayala Lardizábal, está también el Chícharo González y Francisco Rodríguez Jr. y Joali Mosqueda, quien tuvo también un excelente 2024. Sin embargo, de todos los aquí mencionados, el que a mi gusto, en mi opinión personal, tiene la pegada más brutal es el Lloreme. Y a mi gusto me parece que este peleador ya está listo para disputar un título mundial en Japón. Lloreme Mendoza es de los prospectos mexicanos más brillantes, lo tiene todo: velocidad, aguante, explosividad, contundencia y muy buena técnica. Tiene una muy buena quijada y sabe recibir muy bien los golpes. Lloreme también le pone mucho corazón a sus entrenamientos, es un deportista muy serio que no anda en redes sociales de presumido, se dedica a tope en su entrenamiento y por lo general las personas así terminan teniendo éxito en lo que sea que hagan. Lloreme tiene mucha hambre y mucha garra. El campeón de la CMB de los pesos mosca es el japonés Kenshiro Teraji, quien solamente pelea en Japón. Este, en teoría, sería el rival a vencer para el Lloreme. Teraji tiene un récord profesional de 24 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut y una derrota en el 2021. Nunca, repito, nunca ha salido a pelear fuera de Japón y nunca lo va a hacer. Pero creo que Lloreme tiene toda la capacidad y la valentía para ir a domicilio y noquear al japonés. Y como algo muy interesante les quiero compartir lo siguiente: este es el rating oficial del Consejo Mundial de Boxeo actualizado al 19 de diciembre del 2024, donde nos señalan que el contendiente número 1 al título es el mexicano Francisco Rodríguez Jr., el Chihuas. El Chihuas es otro guerrero muy bueno y ya hemos hablado de él en otros videos. Tiene 32 años, eso es lo malo, la edad. La edad al Chihuas le puede jugar en contra. Tiene un récord profesional de 40 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, 6 derrotas, 1 por nocaut. Tiene mucha experiencia, también tiene un empate el Chihuas y es el retador número 1 al título. Y peleará contra Teraji, pero honestamente, aquí entre nos, mis amigos, no le veo posibilidades al Chihuas de ganarle a Teraji en Japón. El Chihuas es bueno, pero la edad no le favorece nada y en los pesos ligeros hay que ser joven. En cambio, Lloreme está joven, tiene 24 años, es más técnico y sin duda alguna es mucho más fuerte. Lloreme es un noqueador, mientras que el Chihuas es fajador. Creo que Lloreme será campeón mundial si es que se le da la oportunidad. Es de esos muchachos que no deja pasar las oportunidades y te recomiendo mucho que veas sus tiros si aún no lo has hecho. Es una chulada el boxeo del Lloreme. No cabe ni la menor duda que este es el siguiente campeón mundial en los pesos mosca. A mi gusto, este mexicano es el que tiene más oportunidades de derrotar al inflado de Kenshiro Teraji. Teraji es buen boxeador, pero nunca ha salido de Japón. Nunca ha peleado contra mexicanos y ya es hora de que se traigan ese cinturón CMB a México, donde pertenece, ¿no lo creen? Y después de Teraji me parecería lógico que el mexicano subiera de división para pelear contra Jesse Bam Rodríguez. Este sí le gana al Bam, tiene todo, ya está calado. Regálame un like si quieres que sigamos al tanto de la carrera de Lloreme, y si acabas de llegar a Richie Blog o ya llevas tiempo con nosotros y aún no te has suscrito, suscríbete a Richie Blog en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que podamos llegar a 100,000 suscriptores antes del fin de los tiempos.
Y en otros temas que nos interesan y que nos afectan, el equipo de Benavides está pidiendo que se le haga el antidoping a David Morrell. David Morrell al respecto se pronunció y dijo que esas peticiones son solamente excusas, son excusas para decir que si David Morrell le gana a Benavides, entonces era solamente porque estaba dopado. Y todo esto salió porque Benavides hace unos días dio una entrevista para el canal Mill City Boxing y en esa entrevista Benavides dijo lo siguiente: si hay pruebas VADA, entonces vamos a hacerlas y que sea una pelea limpia. Benavides en esa entrevista aseguró que en peleas como las que tuvo con Caleb Plant o Demetrius Andrade le hicieron pruebas antidoping 3 meses antes de la pelea, mientras que Morrell, al menos en 2 combates, no le hicieron antidoping. David Morrell no fue sometido a las pruebas antidoping y sus rivales sí. Simple, que entrenen fuerte y Simple, que entrenen fuerte y que no tengan miedo, no se preocupen. ¿Me entiendes? Eso es sencillo. Simplemente lo que pasa con ellos es que toda su vida están adaptados a boxear a pelear con boxeadores que no le exigen. Y cuando llega uno que verdaderamente le exige, pues la única excusa que tienen es esa, que si es doping, que si pasa esto, que si pasa lo otro. Igual que cuando tienen miedo también empiezan a sacar como que a buscar excusas de todos lados, como diríamos en Cuba, poniendo el parche de que caiga la botera. Pero en todo caso que pierdan, no, hay que hacerle prueba de doping, hay que hacerle prueba de esto. Si gano, no ganeo porque soy el mejor. O sea, son estrategias que ya están pasadas de moda, pero bueno, nosotros no tenemos excusa. Y para los que no sepan, VADA es el programa de análisis antidopaje del boxeo. Los boxeadores en las primeras 15 posiciones del ranking del Consejo Mundial de Boxeo son sometidos a pruebas sanguíneas sorpresas, pruebas pre y pruebas post peleas. El Consejo Mundial de Boxeo prohíbe sustancias como la furosemida, que es un diurético y se usa para perder líquidos, prohíbe el clenbuterol, prohíbe la testosterona, la cocaína, las anfetaminas y otras sustancias. Y esto lo hacen desde el 2016. ¿Ustedes qué opinan de los señalamientos que hizo Benavides de David Morrell? Por cierto, el entrenador Memo Heredia es de los que concretamente están pidiendo el antidoping de David Morrell. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está o no está justificado el antidoping para Morrell y para Benavides? Queremos leer sus opiniones. ¿Le dan la razón a Morrell? Estas solicitudes de antidoping son para preparar el ambiente ante una posible derrota del Bandera Roja. Los leemos a todos. Mi opinión es simple, ya lo saben, creo que Morrell va a ganar. Creo que el plan de Morrell es llevarse a Benavides a la distancia y ganarle por puntos, aunque eso honestamente será muy difícil. Morrell no es el favorito, en mi opinión por puntos no le va a ganar al Bandera Roja, tendría que hacerlo por nocaut. Y yo creo que Morrell sí tiene el poder de noquear a Benavides. Ya han tirado a Benavides. Bandera Roja tiene mucha más influencia. El Bandera Roja es el favorito en las casas de apuestas. Si David Morrell no noquea a Benavides, no va a ganar. Esta pelea va a estar increíble. Morrell tiene todo en su contra y Benavides quiere demostrarle al mundo que su boxeo es de aldeveras y que es un digno aspirante al título. Recuerden que el ganador pelea contra Beterbiev o contra Bivol, así que queremos ver las mejores versiones de ambos gladiadores. Si Morrell no tiene nada que esconder, pues que se haga el antidoping, así de simple. ¿Cuál es el problema? Esa es mi opinión, pero mi opinión no importa. Queremos leer las suyas, por favor siéntanse libres y en confianza. Y PBC ya sacó el póster oficial para la pelea entre el Perro Chulo y Ángel Tashiro Fierro, México contra México, para la cartelera de David Benavides contra David Morrell. Esta pelea está con todo, mis amigos, porque ahora el que ha calentado el tiro es el Tashiro Fierro. Tashiro Fierro dice que le va a dar al Pitbull otra lección de humildad. Tashiro Fierro ha sabido encender la pelea, ha sabido decir las palabras correctas y hasta el momento veo en las redes sociales que la lealtad del respetable público está pareja para ambos. El corazón está dividido para esta pelea y haremos una encuesta en la pestaña comunidad para salir de la duda en estos días, pero me da la impresión que el corazón de México está dividido para este tiro. El Pitbull Cruz ya no es el claro favorito como siempre. Se ve que el Perro Chulo perdió fans cuando perdió contra el Rayo Valenzuela. Tashiro Fierro calentó la pelea. Fierro es duro con lo que dice. Se ve que hay un deseo intenso por parte de Tashiro Fierro de ganarle al Pitbull Cruz y ocupar su lugar. Esta pelea es por la vida, es por fama, es por dinero y es por popularidad.
Esta pelea es muy importante y es un parteaguas en la carrera de ambos boxeadores. Mi favorito para este tiro es el Pitbull Cruz. Sigue siendo mi gallo favorito, nuestro perro chulo, y creo que el Pitbull Cruz va a noquear a Tashiro Fierro en el round 10. Apúntale, ese es mi pronóstico y mi opinión se basa en que para ganarle al perro hay que noquearlo, y no creo que Tashiro tenga más poder que Gervonta Davis. Si Gervonta Davis no pudo noquear al perro chulo, no creo que Fierro lo pueda noquear. En eso me baso. Por eso creo que el Pitbull Cruz, con su clásico estilo tirapiedras, se impondrá al aguerrido Tashiro. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Esta pelea también es para el 1 de febrero en la misma cartelera de David Morrell contra David Benavides en el T-Mobile Arena de Las Vegas, la ciudad del pecado. Y les tengo un notición a los fans de Devin Haney. Haney regresa en marzo. Así lo dio a conocer en sus redes sociales el pasado 3 de enero por la noche. Y este solo tweet causó una enorme conmoción en X. Le llovieron comentarios de todo a Haney porque la gente queremos saber qué pasó. Según esto, Haney no se mostraba porque Ryan García le había fracturado la mandíbula y quedó todo deformado. Y yo creo que sí, yo creo que Ryan García sí le fracturó la mandíbula en su última pelea y por eso no se mostraba. Teófimo López le respondió el tweet a Haney burlándose y Haney se defendió y le dijo a Teo que le gustaba hablar mal de los negros, pero que al final del día necesitaba de un negro para pedir su payday, y también le dijo que se alejara de las pastas que tanto mal estaban haciendo a sus neuronas. Y pues Teófimo López se quedó calladito y ya no le respondió nada a Haney. Gancho al hígado de Haney. Haney le dijo más cosas como que Teófimo andaba por ahí mendigando dinero mientras que Haney está ganando el mero varo y que Teófimo López solamente quiere llamar la atención. ¿Ustedes qué opinan? Si hay fans de Haney, los quiero leer. Regálame un like si eres fan de Haney y regálame un comentario si eres del equipo de Teófimo López. Y fíjense que me acabo de enterar que el equipo del cubano William School ha tenido ya acercamientos oficiales con el Canelo Álvarez para una pelea en mayo. William School tiene el título que el Canelo Álvarez necesita y yo creo que esta pelea contra School sí se va a llevar a cabo y pues a mí en lo personal me parece atractiva. School no tiene el poder noqueador para tirar al Canelo, pero puede intentar hacer algo entretenido con su estilo esquivo. School es muy diferente a David Morrell, School corre mucho, School no tiene pegada, School no sabe ser agresivo y no sabe boxear hacia atrás. David Morrell es otro cuento, es todo lo contrario. Lo que pasa es que hay tres ofertas. Hay tres ofertas, la verdad que está Berlanga, está Canelo. Y en su momento estaba hablando de Billy, pero bueno, yo creo que eso se quedó atrás porque la oferta no es muy buena, ¿entiendes? Pero sí, estamos apuntando a unificar con el Canelo Álvarez, que ahora el día 10 de enero nos volvemos a contactar y nos van a decir, todavía más adelante yo lo mantengo a ustedes informados de lo que viene, pero este va a ser un gran año, va a haber una buena pelea para mí, ¿no? Y para seguir soñando y seguir haciendo historia. Es un gran boxeador, pero desde mi apreciación no es rival para el Canelo Álvarez, quien hace muy bien si acepta esta pelea. Creo que lo mejor que puede hacer el Canelo es retirarse joven, sano y millonario. Es bueno aceptar esta pelea contra School. School y Terence Crawford suenan a que serán las últimas dos peleas del Canelo y como les dije en un video anterior, lo que estamos a punto de ver es la gira de despedida del Canelo Álvarez. Canelo hará dos peleas sencillas y se retirará como una leyenda y como un salón de la fama. Y eso hasta Benavides lo entiende. Por eso Benavides le está copiando al Canelo. Por eso Benavides quiere ser como Canelo y hacer crecer su propia marca, lo cual no está mal. Bien dicen que la imitación es el mejor homenaje. Y el que también quiere ser como Canelo es Jaime Munguía, el espectacular Jaime Munguía, quien hace poco sacó este video en sus redes sociales, curiosamente acompañado del referee que estuvo en su pelea contra Bruno Surache. Qué bien se llevan con los referees. El video muestra a Munguía y al referee José Ramírez bien a todo dar, a punto de tener una agradable escena. Munguía en este video desmiente que el referee fuera despedido después de haber sido noqueado por el francés. A eso
esto porque en las redes sociales empezaron a esparcir el venenoso rumor de que habían corrido al referee después de que Munguía perdió de esa manera tan humillante. Y Munguía saca este video después para desmentir que el referee fue sancionado. Según Munguía y el referee, todo está a todo dar y todos son amigos. Y pues a mí este video me dice que qué bueno que Surache noqueó a Munguía porque por puntos no iba a ganar. Surache hizo un gran trabajo a mi gusto y la revancha para mí está de más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les interesa ver la revancha Munguía contra Surache 2? A mí no, la verdad. Ya vi lo que necesitaba ver de Jaime Munguía y le falta inteligencia. Fuerza bruta sin inteligencia no es una buena combinación en el boxeo, según mi humilde opinión de fan. Pues independientemente de cualquier cosa, decirles a todos que he visto muchos comentarios negativos que por mi culpa pues han pasado muchas cosas con su carrera de referee, pero decirles aquí que no es verdad, que aquí estamos conviviendo con él, ya que gracias a él estamos con salud, estamos con bien. Entonces pues decirles a todos que no pasa nada. Yo creo que, no sé, Juan, si gustas agregar algo acerca de la pelea. No, muchas gracias, Jaime, por la oportunidad de aclarar todo. Fue una pelea muy difícil, dura, una derrota dolorosa, pero primero está tu integridad, tu salud, y así puedes continuar tu carrera. Agradecido por la oportunidad, te digo, y pues que Dios te bendiga y a seguir brillando como tú. ¿Y ustedes qué opinan? Y hemos llegado al final de este videoprograma. Si te ha parecido entretenido o útil, hazme el enorme favor de compartir este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, muchas gracias por ayudarme y aceptarme como tu socio en Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios somos nada.